Buenas tardes a todos y bienvenidos a otras conferencias dentro del ciclo de Sevilla en Proceso. Gracias a los que estáis aquí presentes en la sala y a los que nos seguís en streaming por el canal de YouTube y por el canal de Facebook. Hoy nos acompaña un invitado con una trayectoria realmente especial, al que personalmente me une una buena amistad y que es un verdadero apasionado de la arquitectura. Da gusto escucharle hablar. Yo creo que hoy nos va a dar una charla donde vamos a ver esa pasión, y que además está desarrollando un interesante proyecto para este colegio, una propuesta que nos hizo hace unos meses para la realización de un congreso sobre el estado de la profesión, donde se analizará un congreso local donde se analizará un poco la situación en la que se encuentra nuestra disciplina a nivel profesional y todo lo que nos rodea, ¿no? Bueno, se trata de nuestro compañero Darío Mateo. Darío, muchas gracias por aceptar la invitación. Darío Mateo Berciano, arquitecto, se tituló en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, desarrolla su tesis doctoral en la arquitectura de Josep Llinàs desde la esquina en el Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha impartido charlas en diversas escuelas de arquitectura como Madrid, Barcelona, Alicante o Sevilla. Como profesional libre, como arquitecto profesional libre, fue miembro y cofundador de la cooperativa Tramayol y posteriormente del estudio Rubén Darío, actualmente Rubén Darío Arquitectos, actualmente estudio Poetic Service. Fue el coordinador de las jornadas de divulgación tras la arquitectura celebradas en el espacio de Tramayol. Desde su titulación ha colaborado con diversos estudios de arquitectura bastante importantes, como el de Florian Beige en Londres, Josep Llinàs en Barcelona o Toni Salvador de Sten Arquitectos en Barcelona. Quizás el periodo con Josep Llinàs sea uno de los más interesantes, trabajando en proyectos tan emblemáticos como la Biblioteca Jaume Fuster en Barcelona o el edificio Jaume Andreu para la Universidad Oberta de Cataluña en Poblenou. También fue director de obra del montaje para la exposición en el Fòrum de la Escultura de Barcelona, La condición humana, también obra de Josep Llinàs. Fue ganador del premio Europan en 2007 en Luarca, junto a David Tapias y Cristina Goberna. Parte de su trabajo ha sido publicado en revistas especializadas de arquitectura como Pasajes, AV, Quadres de Arquitectura, Catálogo Europan Europa y Europan España y On Diseño. Colabora habitualmente con artículos a la revista digital Engawa. En el 2008 funda, como he indicado, Rubén Darío Arquitectos y junto con Rubén González, siendo ganadores de un interesante proyecto que fue el concurso para el Centro de Educación Infantil en Zafra, que posteriormente nos enseñará. Este edificio fue seleccionado finalista en el apartado de arquitectura de los premios de la Asociación Aster. Los últimos proyectos de interés dentro del estudio son la Casa Acedo Berciano, en Triana, la fábrica de explosivos Anfo, en Morón de la Frontera, la reforma de la Casa Alsanoaz, en el barrio de San Luis, la reforma de la Casa Monforte Blázquez, en la calle Gólgota, o la Casa Párraga Escobar, en Morón de la Frontera. Diseñó y coordinó dentro del proyecto que realizó Nomad Garden para el Ayuntamiento de Sevilla, la iluminación de Navidad del Plan Alumbra 2016-2017 en Luces de Barrio, en el Huerto del Rey Moro. Y fue miembro fundador de La Casita, colectivo de jóvenes arquitectos y artistas sevillanos, entre el año 97 hasta su disolución en el 2002. Bueno, yo creo que va a ser una conferencia que vamos a disfrutar porque vamos a ver esa pasión que Darío siente por la arquitectura, que la desarrolla con vehemencia y que creo que es un placer escucharle hablar. Darío, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer al colegio y la invitación. Yo creo que es un lujo estar aquí. Agradecer también a mis padres que se hayan presentado, que hayan tenido la fuerza de venir, y también a la familia, a Isa, a Irene y a Diego. Lo que no se ve. Lo que no se ve es el título inicial, espero irlo desgranando a lo largo de la charla. En un principio iba a llamarse Poéticamente Vive el Ser. De hecho, y voy a intentar ser breve porque ya he cronometrado la charla y se va de las manos, pero la segunda parte, va a haber una primera parte que es de mi trabajo y va a haber una segunda parte que, si os digo sinceramente, es la que más me interesa. Quizá, no sé por qué razón, pues podría haber dicho, he venido aquí a hablar de mi libro, como a lo Paco Umbral,
pero esto ya lo hacemos todos, ¿no? Esto de promocionarnos y enseñar lo que hacemos y tal, es verdad que a veces con mejor o peor fortuna, pero me parece bueno, va a estar bien. Por eso voy a empezar primero con la parte arquitectónica, pero para pasar después a lo que me parece que es la más interesante. La primera parte habla de la arquitectura, de la que yo he podido hacer, la segunda parte habla de que ya es el continente, y la segunda parte habla del contenido, de la vida. Y me parece que tenemos que llegar ahí. Así que os pido disculpas si, espero no de manera atropellada, voy pasando un poco, porque hay algunas diapositivas que vamos a tener que verlas, tipo álbum familiar. No se pasa. Ahora. Bueno, y esto es inevitable para mí, el hacer un pequeño inciso. Me gustaría homenajear al compañero fallecido hace un par de años, en el 2021, en verano del 2021, Pedro Puertas, que era todo un arquitecto apasionado también, como decía Juanma. Coincidimos en el estudio de Pep Llinás. Y bueno, la verdad es que es una lástima que siempre ocurra, que ocurra con frecuencia más bien, que gente muy joven, como pasó con Torrecillas, con Mansilla, con Miralles, arquitectos de esta talla se despidan rápido. Para quien tenga más interés puede entrar en el número 30 de la revista Engawa, donde se le ha hecho toda la revista, es un homenaje a Pedro con sus artículos. Era alguien con una mirada realmente especial y una sonrisa maravillosa, como se ve en la imagen. Lo que parece una creación no es sino el acto de dar forma a lo que se ha recibido. Para mí es una declaración de intenciones, y más en una época en la que creo que para mí una crisis sistémica no vamos a ningún lado, en el sentido en el que el siglo del yo le llama Adam Curtis, y yo creo que está bien lo que uno hace con nombres y apellidos, pero de ahí que os decía que me interesa casi más la segunda parte. Me parece que no reconocer que lo que hacemos no nos pertenece, que la cultura es algo que pertenece a todos y que además que está ahí, que uno no inventa las palabras que dice, que no sabemos de dónde vienen las palabras, como decía Rimbaud, yo soy hablado. Y no sé si os habrá pasado, pero a mí me pasa con frecuencia que a veces me extraño y paras y dices, ¿quién está hablando? ¿Quién ha dicho esto? ¿Por qué se dice esto? Entonces, realmente, como coincido totalmente con Berger en que somos, yo diría, como un nodo donde la cultura, cierto conocimiento, la experiencia personal se concentra. Y de algún modo es como decir que me gusta pensar que las ideas son como abejas que polinizan las flores. Nosotros somos las flores, pero las abejas y las ideas están ahí. Un poco platónica la idea, pero va por ahí. Es decir, no nos pertenece. Si no hubiese sido Darío Mateo, seguramente otra persona hubiese estado diciendo prácticamente cosas muy parecidas en otro sitio del planeta o en otro momento de la historia. Entonces, realmente somos algo más, y a mí me parece que un yo. A mí me gusta pensar el yo ampliado, el yo colectivo, el bien común, un poco todo esto. La arquitectura es a la vida lo que el tiento a la planta. La arquitectura es el tiesto y, siendo algo más pretencioso, algo de la tierra del tiesto. Si la tierra es propicia y el tiesto está bien orientado y es apropiado, y de esto se trata con toda su profunda dificultad el hacer arquitectura, la planta echará raíces e irá desarrollando un paisaje en continuo cambio hasta el momento de quedar arruinado. Voy a contar 3 proyectos, 3 obras construidas. Como os digo, voy a intentar ir pasando con cierta agilidad. El primero es un centro de educación infantil, la primera obra construida con el estudio cuando Rubén González y yo montamos Rubén Darío Arquitectos, de ahí que a la imagen del poeta le colocáramos ese lápiz de carpintero en la oreja, porque nos parecía toda una declaración de intenciones donde la poesía y la arquitectura cohabitaban. El lugar, como veis, y tengo que ser ya como muy concreto, en el plano de la izquierda podéis ver la localización de la parcela del solar, que es una parcela que está muy cercana a la carretera, no la autovía de la llamada Ruta de la Plata, sino la carretera que viene de Monesterio y que va a Santos de Maimona y va después hacia Almendralejo, y ahí se sitúa el solar, en una calle muy particular, porque como veis, se puede hasta apreciar en el plano,
todo lo que es como esa especie de L donde se inserta, es un barrio de viviendas lineales, de bloques lineales de los años 60, con una calidad arquitectónica enorme, como era la arquitectura en esa época, y la de viviendas municipales, me refiero, las viviendas de protección incluso. Y todo lo que es ya la parte, además, extrañas en un pueblo de las dimensiones de Zafra, que aunque es capital de comarca, ya tenía como cierta entidad. Entendemos que creció por ahí. En el plano de la derecha, veis ya, inserto en esa trama de bloques lineales, lo que es el solar. El solar, que tenía esta forma como de trapecio, con este callejeo un poco sinuoso que tiene en la parte inferior, en el sur, era realmente interesante cómo ver esa pieza, aquí ya lo podemos ver, la pieza central que veis, entre la que está chaflanada a la derecha y la inferior, era el primer cuerpo de construcción que tenía una planta baja y una planta primera. Y después vinieron por extensiones nuevas reformas, de ampliaciones más que reformas, del edificio, que lo que iban haciendo era como hacer lo suyo. Y entonces, cuando nos piden una reforma y ampliación con un programa muy concreto, tuvimos que pararnos un poco porque nos pedían incluso intervenir en la planta primera, y lo que vimos es que posiblemente lo que teníamos que hacer era continuar con esta especie de crecimiento totalmente heterogéneo, no había nada de homogeneidad en el edificio, y poner, digamos, las nuevas piezas formando parte de esta lógica de crecimiento. El pueblo, esta es la Sierra de Castellar, que está justo al fondo, al oeste, y ahí podéis ver la divergencia entre lo que es la parte de la derecha, que ya son viviendas más típicos de así localizaciones más pequeñas, poblaciones más pequeñas, y lo que es el barrio, que tiene una arquitectura, para mí, excelente. Claro, ahí veis el bloque de planta baja más una, con sus faldones, que se sitúan casi paralelas a la calle Avenida del Príncipe, que es como se llama. Esta avenida, en la parte de la carretera, daba a la estación de autobuses, y ya se ven también las dos piezas que crecieron en una segunda intervención a un extremo y a otro. La escuela, aquí en esta fotografía ya está, digamos, el proyecto, pero una de las cosas que creo que quisimos desde el principio, quizás por esta cosa de que fuera una guardería, acordándonos de muchos proyectos, pero en particular de las piscinas de Lequia de Palmeira de Siza, donde uno va por la avenida y prácticamente no ve el edificio, pues incluso los árboles permiten que la nueva intervención no se vea. Aquí veis, de cara a un espacio interior, que es el de la parcela, ese jardín que nos dejó fascinados, porque el edificio en sí era un edificio muy complicado, ya os digo, no había tampoco mucho presupuesto, y meterle mano a lo que era una reforma para homogeneizar todo aquello era difícil. Entonces lo que hicimos fue empezar a entender, como os digo, otra lógica, o sea, mantener esa lógica de crecimiento de piezas heterogéneas. Aquí tenéis el espacio en la parte de arriba. Nos encantaba ese hexágono, de hecho dio lugar a una transformación que veréis después, y la parte de la derecha de la fotografía superior veis los espacios que nos iban quedando, que antes se señalaban en el plano de ubicación. Y después en la parte suroeste, las zonas centrales, la fotografía central y la inferior, eran las posibilidades de crecimiento que teníamos para desarrollar todo el programa que nos habían dado, más una pequeña reforma en el interior del cuerpo central. Ese árbol que veis tanto en la fotografía central como en la inferior, tuvimos que talarlo, y la verdad es que lo digo con cero orgullo porque nos dio una tristeza enorme. No supimos, no digo que no se pudiera, no supimos encontrar un proyecto que no nos cayera siempre en medio o en mal sitio. Entonces, lo único que le pedimos que por cierto se los llevaron a casa y tuvieron que traerlo de vuelta, los tocones de haberlo cortado, los pedimos para que se quedaran como memoria del sitio después para asientos de los niños en el jardín. Y ahí veis incluso esa escalera metálica que es fruto de una posterior intervención que también era totalmente heterogéneo. Con lo cual, la arquitectura que nos encontrábamos, o los edificios que nos encontrábamos, era de una diversidad y heterogeneidad, incluso de materiales, de texturas. La otra cosa que nos llamó muchísimo la atención fue que niños que tenían un jardín tan impresionante estuvieran, lo de ver la tele, me temo que ya ocurre en casi todas las guarderías, pero realmente era terrible que ese jardín de infancia tan estupendo estaba copado a la altura de los radiadores, y las ventanas lo único que permitían ver es parte del cielo y parte de la copa de los árboles.
hicimos no es novedoso. En todos los proyectos de guardería normalmente suele aparecer este dibujito de Le Corbusier, que aquí Miralles aprovechó súper bien para sus casas para niños en Konihaven, en Finlandia. Pero la imagen inferior lo que va diciendo un poco es cómo el niño se trae al adulto a su mundo. No tanto hacer solo un juego de escala, sino que ver también cómo los niños, en esta exposición de Paul Ritter en Nottingham, se refleja cómo los saltos de escala, cómo los niños pueden vivir el tamaño de la pieza adulta, de la escala adulta, con bastante extrañeza. Entonces, esto iba sumándose como cosas que queríamos integrar en el proyecto. Para ello tuvimos que inevitablemente bajar el punto de vista, algo que parece fácil decirlo, pero que bueno, normalmente piensas como adulto, y aquello que decía Mies van der Rohe, de que la altura del pabellón de Barcelona era 3,20 porque el eje horizontal de simetría, tanto para que las simetrías fueran centrales, ¿no?, centralizadas al horizonte, eran de 1,60 y 1,60, pues aquí teníamos que trabajar con dos escalas, la del adulto y la del niño. Nosotros priorizamos la de los niños en todo momento. Y sin viajar incluso vimos que esta lógica de esta secuencia de crecimiento que iba como en piezas que se iban superponiendo o juxtaponiendo por tamaños, también cabía esta hermosura que es en Mali de piezas. O sea, nosotros también nos dimos cuenta que las piezas nuevas que íbamos a hacer no solamente se iban a diferenciar de las anteriores, sino que entre ellas también iban a tener como ese salto. Aquí ya veis directamente lo que es una maqueta del solar, donde la parte de la derecha empezamos a trabajar con el pequeño espacio que nos iba quedando, y nos dimos cuenta también que el recinto, lo que era la cuarta pared, era muy interesante porque por primera vez, habíamos hecho ya otros proyectos no públicos, pero sí, y siempre nos encontramos la separación a linderos. Un gran problema porque no te permitían hacer cosas como la que veis en la pieza del noroeste, que es esta de inferior, en la imagen de la derecha, donde dos piezas pueden asomar a la calle y generar un pequeño espacio, un patinillo. Entonces empezamos a trabajar también la secuencia donde estas aulas, que ahora explicaré cuál es su programa, podían tener otros espacios al aire libre de menor escala también, no solo el del jardín central, que como veis se sigue manteniendo a la izquierda. Y después, con la misma lógica, las piezas que estaban en la parte superior de la imagen derecha, o ya en la imagen izquierda inferior también, ahí se puede ver cómo creciendo también otra parte del programa, pero ya no tocando el lindero, generábamos como un acercamiento y estrangulando por unos pasillos generamos también dos pequeños patios. Aquí veis ya la planta, una planta que a priori pues muestra lo que os venía diciendo, cero ortogonalidad, racionalidad, porque los linderos nos iban marcando, digamos, sus ejes. Si bien es verdad que el trapecio, tal y como lo veis, más o menos es paralelo, más o menos, pero teníamos este interés, por ejemplo, en la zona del noreste, que es la parte superior, de los únicos sitios donde íbamos a tocar la línea de fachada, que es cosa que se nos permitía, y como digo, hacer ese pequeño patio. Después, en la parte esta de aquí, podéis ver cómo, bueno, hay una cosa que no he mostrado, que se ve en la fotografía inferior a la izquierda del todo, ese dibujito, ese croquis, cómo veis que el programa eran unas aulas para niños de 3 años, perdón, en cada uno de los extremos, pero había una pieza muy interesante que era una pieza polivalente para que los niños jugaran. Para nosotros quisimos hacer de ese espacio polivalente un sitio donde abrirse completamente a ese jardín de infancia, y nos dimos cuenta que la planta, en lugar de ser rectangular, debía ser de planta centralizada y rotar y de algún modo abrirse completamente al jardín, que es ese hexágono, bueno, hexágono y totalmente irregular también, porque digamos que se va abollando por las circunstancias, porque como veis, la parte inferior está chaflanado, pero la línea de puntos roja está tocando casi el lindero. Ahora entenderéis por qué. O sea, aquí vamos tallando, de algún modo, los volúmenes. Aquí mostrar simplemente que, y esto lo aprendí, claro, era de los primeros proyectos, es increíble cómo el dibujo te da un conocimiento exacto, yo diría, de lo que va a ocurrir después en obra, de lo que queda. Las proporciones, lo importante que son las proporciones. Estos dibujos que al tener tanta distancia y querer meter todos los alzados en uno solo, son pequeñitos, pero cuando ya terminó la obra nos dimos cuenta de que las proporciones que había
eran que yo ya había estado allí. Nosotros ya habíamos estado en este sitio. Cuando lo tienes en la cabeza, el dibujo te había dado esa anticipación de lo que iba a ser después el edificio construido. Después lo otro, las texturas. Estábamos trabajando con una guardería y había dos premisas que también de las que queríamos introducir, pero una era el color, pero queríamos huir de esta inercia que hay excesiva de poner colores chillones con alucobón o metálicos, porque entendíamos que se podía introducir color de otros modos. Así que elegimos, la parte roja es material cerámico, la parte naranja también es cerámico, pero esmaltado, son unos azulejos, y después las texturas, o sea, los zócalos, todos los zócalos iban cambiando, tanto de fábrica como de color, o sea, algunos ladrillos se tuvieron que pintar por un tema de homogeneizar, ya veréis después el edificio antiguo con el nuevo, con los zócalos del nuevo. El edificio antiguo tenía zócalos de piedra de mampostería, y los nuestros eran de ladrillo, entonces para unificar, un poco como hacía Álvaro Alto, con esta heterotopía o de heterogeneidad, donde edificios muy diferentes se unifican, ¿no? Y después, pues esas texturas están, digamos, en el proyecto. Así empezó a aparecer estas piezas pequeñas, como digo, y siempre marcando también un poco los dos niveles. Ahí tenéis otra zona que es la parte del patinillo, ya iré explicando porque aparecerán más. O incluso la zona de azulejos, como os digo, en la pieza esta especial de sala polivalente. Las texturas, que no se ven en la foto de la izquierda, pero que estuvieron trabajadas manualmente, hay que decir con mucha suerte, por unos profesionales, un maestro albañil magnífico, que era de la zona. La constructora era terrible, pero tenía que externalizar algunos trabajos y tuvimos la gran suerte de dar con este señor. Y la verdad, como decía Pepe Ginás, cuando te toca un jefe de obra bueno o un buen albañil, ya media obra está salvada, o más de media obra. Y después también el suelo propio del jardín de infancia, que es una tierra bastante agradable. A mí que me gusta mucho el albero, pero esta tierra parece una tierra batida, una tierra excelente. Después ya empezaron a pasar estas cosas que a mí me hizo mucha ilusión, me hice la primera pintada y más de un par de chicos enamorados. Voy a contar ya más concretamente la parte de la pieza. Estos son para niños de mayor de 2 años. O sea, el programa eran niños bebés de 0 a 1, que estaban en una parte ampliada donde eso no se tocó, niños de 1 a 2, que están en la zona también de ampliación y en la zona de reforma, que ya veréis después en el otro extremo, y esta que era para los niños mayores. Aquí nos encontramos esta pieza que nos gustaba mucho, que es la que veis, se entiende más o menos, donde están todas estas especies de lucernarios, de lunares amarillos, era todavía parte del cuerpo. Tuvimos que desmontar, ahí se ven esos 2 pilares rojos, el cerramiento, para generar un único espacio con dos alturas libres diferentes. Para hacer 2 salas que es lo que nos pedían, 2 salas de juego, y todas estas salas, que es una cosa que también se me ha olvidado antes de decir, que nosotros íbamos a introducir la escala infantil a través de unas pequeñas cajitas, y esta necesidad y estas ganas de que el patio, el jardín de infancia principal se viera, que los niños tuvieran acceso. Intentando que no fueran ratoneras, pero sí incluso jugando a ello, es decir, que se pudieran escapar de los profesores y de las cuidadoras, y que tuvieran que sufrir un poco para sacarlos de allí, porque de algún modo el patio se les metía dentro del aula. Y estas cajitas ya las veréis ahora también. Y después la parte digamos, este programa necesita un espacio panóptico, que es el del aseo, que es donde cambian a los niños, y desde ahí había que controlar tanto la sala de reposo, que es la que está a la derecha, como las 2 salas de juego. Y después ese espacio de porche al que se accede desde la zona de reposo y el patio. Ahí veis, quisimos introducir también la relación con la calle, una cosa que fue bastante curiosa porque se puso un vinilo para cerrar esa ventana, cosa que fuimos viendo a lo largo de la obra, que los abuelitos de la zona se sentaban ahí. Y que esta relación, y de hecho voy a decir, porque quizás es de lo más importante, cuando hay una cita de Paco Alonso que haré después, pero el programa, pensar precisamente este tipo de cosas que rompen la inercia de lo común, me parece que es lo interesante. Es decir, cuando tú permites que esa tercera edad ociosa se siente y vea los juegos, más allá de este miedo incluso que había ahí un poco casi contra la pedofilia, y claro, la mente siempre puede ser complicada y ver cosas sucias, pero lo importante es generar posibilidades.
Entonces, por la parte exterior, esto era un banco que al que pusimos el umbral en granito para que se sentaran, y he de decir que se sientan. El platanero pequeñito de ese patio, que fue una pieza que nos encantaba, porque, o sea, un árbol que estaba ya allí, y además era muy joven, tenía justo la escala de ese patinillo. Y voy pasando, porque ahora sí que más o menos ya he contado. Ese espacio sí que queríamos que fuera un arenero, de nuevo, o sea, una zona de juegos, como cuarto espacio, aparte de las salas de juego y la zona de descanso. Bueno, no lo menciono antes, pues la mayoría de estas fotos son de Jesús Granada, al que también agradezco, siempre ha estado apoyándome y ha sido una ayuda y sobre todo una colaboración en todos estos años de amistad. Ahí podéis ver ya las cajitas como desde el interior de la clase las pintábamos de pintura de pizarra para que los niños pudieran tener ese mundo aparte. Después agradecer a la Mari, a una amiga, una artistaza que se brindara a pintar las luces, porque aquí se ve y parece el detalle como muy hippie, como muy apartado, pero los únicos techos que se pintaron de color fueron precisamente los de los cuartos de baño, los espacios panópticos, porque los niños normalmente al ser cambiados se ponen horizontal mirando hacia arriba. Entonces queríamos emular que ese era el espacio de la noche, de la oscuridad, y después ya estaban los techos blancos del resto. Tuvimos que ir trabajando con las pilastras que había y con esos falsos techos generando lámparas que estaban un poco a mano. Ahí se ve el sol también de la Mari. Y bueno, esta es la sala de descanso y como ya se va abriendo, se ve en la imagen de la izquierda, la zona del jardín muy diferente a la habitación que vimos al principio con los radiadores que no invitaban para nada. Y esa apertura, aquí ya empezáis a ver en la parte muy de la izquierda, Jesús aquí cortó muy pronto la foto, pero se ve el zócalo de piedra que dije que tuvimos que pintar, por eso tuvimos que, en el espacio en la foto de la pintada esta que veíais de la tiza, los ladrillos no estaban todavía pintados de blanco, aquí nos dimos cuenta que había que unificar. La zona de los niños menores de 2 años fue una zona más complicada, porque de algún modo era una operación difícil. Generábamos 2 espacios pequeños, uno el que está cortado arriba en el plano, que es el que da esas escalinatas, otro el de abajo, que es el donde la pieza está central, de planta centralizada, irregular, que es el hexágono este truncado, de algún modo tenían que relacionarse. Y aparece una pieza que pone cajita ahí de 480 metros cuadrados en el centro que nos sirvió para hacer el nexo a nivel, digamos, volumétrico de la pieza. Las escalinatas quedaban desde el interior, que nos dimos cuenta también, bueno, nos dimos cuenta, había un tema de cotas. Nosotros veníamos de la cota desde la otra zona, que es la alta, y había como un salto de 6 escalones, y entonces aprovechamos para que la salida al jardín, a este patinillo, fuera como un graderío. Y la relación, de nuevo, del espacio. Esto ya, como digo, son niños de menores de 2 años. Niños no gatean, pero todavía no se mueven como que. Y después, este otro espacio, que es el que nos vamos acercando a la cajita que os decía, de nuevo este sol y luna, queríamos de un modo casi naif, pero plantear el tema de los astros dentro de la sala. Y esas puertas que veis ahí debajo son unas puertas que eran a su vez pizarra y a su vez el paso a un espacio que nos gustaba pensar que era como el espejo de Alicia, donde aquí sí que sí, era exclusivo para los niños. Después nos hemos enterado que lo usan en Navidad para poner el portal de Belén y verlo desde fuera, pero bueno, es verdad que, como os decía, si no generas estos espacios no hay la posibilidad de vivirlos de otro modo, y conectaban directamente con la sala hexagonal, que aquí sí que se abría. De hecho, han utilizado también, los utilizan a veces como corralito, cosa que esa valla no estaba planteada al principio, pero la pidieron ellos y bueno, el tema del confinamiento. Y aquí aparece, digamos, como la idea de cómo, os decía, ¿no? Cómo estas piezas que van creciendo, como hemos visto en las fotografías de Mali, van teniendo caracteres diferentes, pero al mismo tiempo, de algún modo, un tratamiento que las va acercando. Desde el zócalo, por ejemplo, en este caso, de ladrillo visto, con mortero de cal, que las va aunando,
y después ya estos cambios de textura. Como decía antes, queríamos que los niños en el espacio de juego, inconscientemente, o pensábamos, al tocar la pared ya hay como una primera educación, digamos, o más bien experiencia táctil con lo que era la arquitectura. Y si textura siempre pensaba que venía de esto, de lo tectónico, ¿no? Y de algún modo estaba ahí. Y después esto que os decía antes, de cómo el hexágono se tiene que retirar en planta inevitablemente para dejar pasar, para no generar lo que ya hicimos en la otra parte, que era un patinillo totalmente concluso, ¿no? Cerrado. Y aquí, sin embargo, el vuelo, ya esta imagen, vamos, no la tenéis que tener en la cabeza. Siza en Barcelona hace este tipo de vuelos y yo creo que además, esto que decía, aquí me declaro artesano, yo creo que esta idea de la originalidad y de tener que hacer siempre cosas como nuevas y tal, yo creo que lo que hay que es como cocinar, ¿no? O sea, el tomate es el tomate los productos están ahí. Sí que es verdad que la New Cuisine es muy interesante, pero eso no forma parte más que de la capacidad de permutaciones y de experimentación con lo mismo, pero usar recetas incluso, o sea, ¿qué diferencia hay entre un ladrillo y una idea? Entre un ladrillo y, o sea, son bloques de información. O sea, a mí estos recursos, lo que sí quiero también reflejar, que no tienen tanto que ver con lo formal, sino con soluciones. Nos hacía falta acercar la pieza, queríamos acercarle que fuera hexagonal, y lo es, encubierta, pero había que pasar por el lado. Entonces nos permitió generar esta ventana, desde la cual se podía mirar al interior, y ahí veis el volumen que nos permitía esa especie de cajita, y ahí también como lo cerraron, y ahí al fondo veis la ventana de los que os hablaba, que después es una ventana central. El espacio se abría, y he de decir, ya con los años vamos aprendiendo un poco, y el tema de las carpinterías es complicado. Aquí no salía, con esta inquietud de abrirnos tanto al espacio, rompimos claramente la fachada a un nivel casi, yo diría, exagerado. Pero en esta imagen, tengo que agradecer que el compañero Rubén Alonso la tocara en su día, porque una imagen que era mucho más pobre, hecha por mi cámara, y con sus manitas, esto cogió color y luz. Y la cuestión es que aquí hay una máxima un poco Hermes Trismegisto, de donde lo que es arriba es abajo, lo que está arriba está abajo. Nosotros queríamos un techo como los de Cannes en el museo, ¿no? De hormigón y tal, y esto no daba ni el presupuesto ni reticulares en triángulos y tal. Entonces tuvimos que hacer como esta cosa de, por un lado, separar la estructura del cerramiento para que los niños pudieran abrazarse a los pilares. Y bueno, cómo nos vamos acercando en esas cajitas, de nuevo en el mismo espacio, espacios que yo diría incluso eclécticos, o heterogéneos también de por sí. O sea, no hay una tranquilidad o una uniformidad, no es neutro, sino se dan las dos escalas y de un modo también consciente. Y yo venía pensando, y va a aparecer en el tercer ejemplo, en el de la fábrica de Morón, que he puesto un cuadro del Guernica, o sea, del Guernica no, pero de la señorita Aviñó, pero siempre he pensado que dónde estaba la arquitectura cubista. O sea, la arquitectura cubista no es la arquitectura racionalista, la arquitectura cubista es otra cosa. E igual con esto que hubo una época de la deconstrucción, el deconstructivismo, pero que había también muchas más intenciones ahí. No digo con esto que haya ninguna intención cubista en el asunto, lo que sí que me parece que también está bien que las cosas, que esa cara de la señorita d'Aviñó, donde está expresando tiempos y ángulos, perspectivas distintas, también puedan aparecer en la construcción. La cajita vista desde fuera, y cómo la pequeña escala se va insertando en el edificio. Y conviviendo siempre, bueno, visteis en las primeras fotos, esto no sé si fue el director de la guardería mismo, ¿eh? O sea, hay que escuchar todas las voces, esto siempre es una obra coral, vamos, seguro que sí, y en toda obra hay que estar, lo único que es pendiente, y parece que te toca, bueno, parece no, y está bien que sea así, yo creo, que cerrar las decisiones, pero quien decidió pintar la escalera que parece del Cádiz, pero esta cosa como de integrar, porque el celeste que había en su día no cazaba mucho con lo que habíamos planteado. Y esta idea aquí, que había un libro de Juan Antonio Domínguez, creo que se llamaba, que le encantaba a Pepe Ginás, que era edificios como cuerpos, y yo siempre me lo imagino también como costas, ¿no? Esto poder ver desde la escala del niño en este caso, pero cómo los volúmenes, cómo los cuerpos van apareciendo.
Y bueno, también sorprendidos porque sin buscar el resultado de fachada, pues nos encontramos con casi fachadas raras, ¿eh? Y esta pieza que no sabríamos decir si es incluso forzada, fruto de una arquitectura todavía joven. El cómo se ve el edificio desde fuera nos interesaba mucho, y las únicas dos piezas que se ven son esta que da a la Avenida del Príncipe y la otra en cerámico, que era esta. Y poco a poco, en todo ese perímetro del solar, la guardería se va insinuando, pero no es demasiado protagonista, y se va incluso perdiendo entre los árboles. Decir que, bueno, el director de la guardería, que hicimos muy buena amistad, Regino, muy bajito, de Jerez de los Caballeros, estuvo muchos años en Barcelona, me dio esto, me dio un libro y esta frase que estaba en catalán y en castellano, y que era de Maragall, y decía: esfuérzate en tu trabajo como si de cada detalle que pienses, de cada palabra que digas, de cada pieza que pongas, de cada golpe de martillo que des, dependiera la salvación de la humanidad, porque depende, créelo. La verdad es que creo que es uno de los mejores regalos, aparte de que las chicas que estaban en la guardería, a partir del proyecto, dijeron que era muy alegre, que notaban que aquello era muy alegre. Yo creo que estas dos cosas ya son como un premio en toda regla. Por la casa Acedo Berciano voy a pasar de puntillas, pero porque veo el tiempo y me asustó hasta yo, y que no suelo asustarme, pero el tema es que, bueno, esta casa está en Triana, es una casa entre medianeras. Intentar además no aburriros mucho. El río está relativamente cerca, está en el barrio del que llaman Barrio de Voluntad, entre la calle Evangelistas y la calle Trabajo, que son esas dos calles como principales que se ven un poco muy cerquita a la derecha de la ubicación, y Evangelistas queda un poco más a la izquierda, como se ve. Por eso no señalamos el río, no pensábamos que en este plano el río fuera interesante, más que la guerra que da en Triana el tema del nivel del agua, ¿no? Y después, bueno, todo el mundo sabe la relación que tiene Triana con la cerámica, y fue algo que, ¿por qué no?, volver a intentar, trabajar incluso con los tópicos. Aquí mencionar muy rápidamente, pero digo que no hay mucho tiempo, como los errores también de juventud. No sé si Alberto Alonso ha venido, decía que venía, pero él, compañero, que es arquitecto también, cuando ya terminé este proyecto me dice: tío, los cables del tendido eléctrico, hombre, eso, si su padre, Alberto Alonso también, gran aparejador, en su propia casa los había hecho desaparecer con una canaleta interior por donde entra por un sitio y desaparece por el otro. Yo miro la foto y por otro lado, ostras, por cierto, que acabo de pasar por doña María Coronel, y la casa de Cruz Ortiz también tiene los cables por delante. La única diferencia es que aquí, cuando tuvimos que poner este bajante, pues no previmos que le iba a pasar por encima, ¿sabes? Porque claro, son estas cosas, ya se nos fue y ya está. Entonces, decir también, oye, que no pasa nada, ¿sabes? Yo creo que los arquitectos y hay que entender a las dos partes. Nos ponemos muy inquietos porque hemos echado tanto cariño, tanta dedicación a que todo esté en su sitio tal y cual, que a la que se mueve algo, ¡guau!, y entramos en una especie de histeria terrible. Pero yo creo que la vida está llena de estos fallos y de estos errores humanos, más allá que evidentemente si se pueden evitar, se evitan. Pero no pasa nada porque hay con mucho más valor o otros valores que no el mero hecho de si el cable está o no. Aquí se puede ver ya antes de que lo colocaran bien y estaba peor, y sin embargo para mí estaba mejor porque se ve la fachada de otro modo. Contar que esta fachada, la casa era una casa adaptada para una persona en silla de ruedas, él, la familia, una pareja y 3 niños, y nos dimos cuenta rápido que el solar, el local de la izquierda, es un gimnasio. Hablamos con los propietarios del gimnasio y nos dijeron que ni de coña iban a crecer y que querían estar allí todo el tiempo que pudieran porque era un negocio bastante solvente. Entonces nos dimos cuenta que podíamos intentarlo, tuvimos que hacer una triquiñuela con urbanismo, en el sentido de que, bueno, ya lo cuento ya, tuvimos que poner unas placas para que no pareciera que era barandilla, pero queríamos que la casa no tuviera fachada hacia adelante, como estas orejeras, ¿no?, que son todas las casas entre medianeras. ¿El por qué? Porque él, y por eso vuela también un poquito el balcón hacia afuera, pudiera tener la oportunidad de asomarse a la calle en diagonal, como hacen otros excelentes proyectos, y no tener que estar detrás, desde su altura, desde un pretil donde lo máximo que podía era apoyarse en el pretil con la silla de ruedas para poder asomarse. Entonces, que la vista de exterior se abriera incluso. Entonces, hacer como una segunda fachada en la medianera, cosa que nos complica, que es complicada en esta ciudad,
Decía Pepe Ginás, creo que no pasa nada, bueno, ya no le van a hacer mucho daño a Pepe, pero la cosa es que si no te saltaba la normativa era difícil hacer, no arquitectura, pero detalles de arquitectura. Y esto fue para nosotros importante también. Y ahí se ve también un poco cómo el edificio, se ve más en el alzado, se apoya en la zona que da a los Remedios para mirar a Triana y apoyarse en el edificio de mayor altura. Bueno, jugar con el azulejo, también esta fachada es una fachada sureste y evidentemente plantear una apertura tan bestial como planteamos para las habitaciones de las niñas, que ya veréis, son dos habitaciones que se reparten los 8 metros de fachada mitad y mitad y que además se unen, es decir, que en verdad tienen 16 metros y juntas eran 30 metros para dos niñas de 6 y 8 años. Entonces realmente había una necesidad también de abrirse a la calle, de protegerla con las celosías, pero al mismo tiempo de proteger la radiación directa al vidrio, y por eso sale ese alero. Y por eso, también en obra, el tipo Delfín, cuando vio el alero, dijo, como no le pongas un canalón. También es verdad que podríamos pensar, ostras, está haciendo negocio, no, un canalón y un bajante de esto es ridículo para una persona de estas. Si no era asesoramiento del bueno, de lo que decía, que hay que escuchar a la gente en las obras. Si no le pones un canalón y un bajante a eso, el aguaviento se te va a empezar a poner aquello terrible, tanto la fachada como los... Y le hicimos caso e introdujimos durante la obra el canalón y el bajante que se ve en fachada, que nos parece un elemento más arquitectónico, bello y con el que jugar. La lógica de la casa es muy sencilla, la de la izquierda era la casa inicial, tenía mucho patio, en planta baja todo. La lógica de la casa, yo le llamo un poco como los músicos de Bremen, va el burro, va el perro, va el gato y después el gallo, porque va haciendo una cosa, y es que, si veis, parte de un patio muy pequeño de 4×3 que está en el centro y otro trasero en el que querían una piscina. Pero ya en planta primera lo que hace la ocupación, la masa construida, es retirarse para que los dos patios en esa planta de azotea se relacionen, es decir, hay una azotea que da tanto al patio trasero en planta primera como ese patio interior, y además lo que cubre, que es esa línea de puntos, que no es más que la terraza ya de planta segunda, azotea, se retranquea también, eso lo veremos después en sección. Y en la planta de azotea, el famoso castillete, del cual queríamos huir también de que fuera el típico castillete acabado que no tiene como ningún tipo de remate. Nos dio la posibilidad el hecho de que, al ser una casa adaptada, tenía ascensor, y para salir al ascensor en esa galería, estamos hablando de la planta de la derecha, en terraza, había que proteger la salida del ascensor, e incluso el que se llenara, de las aguas del aguaviento que viene de Huelva, que es justo de la parte oeste, digamos donde estaba la barandilla antes que os he enseñado en esquina. Y así la sección, como vais viendo, también se retranquea, o sea, se va como encogiendo las plantas, la masa ocupada tanto en planta, y se va encogiendo, por eso de los músicos de Bremen, porque el burro sería la planta baja, el perro, la azotea sería el gato, y el gallo ya es como ese remate de emboladizo. Como decía que voy a pasar de puntillas, una casa tiene su vestíbulo, empieza a la derecha con un espacio de escalera, como sabéis, en los edificios de Medina, bueno, sabéis, el público que no es arquitecto, y en las casas intermedianeras, bueno, en toda casa, pero colocar la escalera es casi de las primeras cosas que hay que intentar resolver, porque de cómo lo hagas te resuelve una cosa u otra. Hay veces que las escaleras van al fondo, hay veces que unen incluso dos calles, pues en este caso hicimos el típico zaguán, vestíbulo, que pasabas al espacio de escalera. Siempre pensando, y lo que quiero que veáis cuando pasemos las imágenes, de que es una casa adaptada, que todo estaba pensado, que el espacio, como veis, correspondería en realidad, pues eso son casi 160 metros, a una planta mucho más pequeña, pero que, como también, eso sí lo sabe todo el mundo, los cuartos adaptados son enormes, los cuartos de baño adaptados son enormes, con lo cual imaginaos toda la casa. Tenía que crecer, una casa que podía ser como mucho más pequeña, en número de espacios tenía que como estirarse. Y vamos viendo el panot que colocamos, un poco de recuerdo, un poco nostalgia mía, el panot Gaudí, que le llaman, de Escofet, que está en Gracia, en el Passeig de Gracia, en Barcelona. Queríamos como que la calle entrara, pero dándole ya algo de dignidad, y como veis en la foto de la izquierda, el sumidero, porque no había escalón, y en la foto de la derecha, como ese espacio, que aparentemente ya no es plano, tiene pendiente,
y sube como 5 o 6 centímetros para que, por supuesto, en caso de que las aguas se desbordaran, el sumidero pudiera tener tiempo de trabajar. La escalera que nos recibe y que tiene como esta cosa siempre pensando en él, de poder despedir a los niños subiendo la escalera, pisando todavía la escalera que llega a la planta baja, un escalón que se puede pisar, o sea, que se puede pisar en llano, que no tiene tabica, un escalón sin tabica. O este tipo de cuestiones que también, frutos de directamente una cabezada que íbamos a tener, resolverlo como si fuera permitiendo una cosa, porque la escalera compensada al principio tocaba la pared y haciendo el giro de la compensada para que la luz de un lucernario que hay arriba entrara hasta la planta baja y esta persona también pudiera desde la planta baja ver el lucernario desde esta planta. Ya nos vamos al dormitorio y la relación con el patio. Hubo una decisión que voy a marcar aquí, que era un requerimiento de los promotores, que era que los cuartos de baño dieran a la calle. Bueno, es curioso, pero querían la intimidad de la habitación al interior y además querían 2 cuartos de baño, porque se conflictuaban por la mañana. Son 2 cuartos de baño bastante grandes además, con lo cual hay una lógica un poco extraña en poner los cuartos de baño con sus ventanas amplias, como habéis visto en la fachada, a la calle, y después el dormitorio que da al patio. Y aquí mostrar que esto que contaba antes, como el patio, veis, el patio en planta central, esos son los 4 metros. Los 4 metros en la planta baja, digo. Cuando pasamos a planta primera, lo que vamos haciendo es que se va abriendo y lo que es la terraza que cubre, para tener como un porche en planta primera y en esa terraza, digamos que está a la izquierda, que une los 2 patios, pero se retira 1 metro y también lo hace el pretil por encima del cuerpo edificado, de lo que es una bañera y una ducha, en la parte derecha, para que poco a poco lo que es la planta del patio, en realidad, cuando llegamos a terraza, ha crecido. Es decir, que partimos de un 4×3 y cuando llegamos arriba tenemos un 6×3. Y se nota muchísimo, como se ve en la imagen, porque de haber estado directamente todo en el mismo plano de cerramiento, es decir, donde está la barandilla esta de cristal o donde muere la parte de la derecha, hubiese sido un patio tubo. Y este tipo de recursos, que son sencillos, permite que el cielo, como estáis viendo, entre muchísimo más en ese patio de planta baja. Después, bueno, todo pedía que fuera muy diáfano. La cocina necesitaba no tener casi cerramientos y tuvimos que hacer esa especie de frigorífico en isla. Y ese pasaplatos, que por cierto intento meter en todos los proyectos, además, como os decía antes, como bloques de información, como que está abajo, esto aparece, es de Lubetkin y aparece en esta publicación maravillosa que fue también profesor mío, Xavier Monteis, La Casa Collage, y bueno, pues por razones X no se hizo, como veis se quedó el pasaplato sin hacer. La parte del final, que es de reconocer que estaba forzado, yo la piscina no lo hubiese hecho, fijaos, o hubiese hecho toda piscina, pero hubiese sido complicado tirarse casi desde el salón, pero ya que te ponías, o hubiese hecho todo patio, pero bueno, querían esa piscina y de hecho estuve dándole muchas vueltas a intentar tapar la piscina, que pudiera ser suelo cuando la piscina en invierno no funcionaba, complicaciones muchas, ¿no? En planta primera, el espacio de la escalera y cómo se separa la escalera, ahí podéis verlo, del hueco, donde el lucernario permite que la luz llegue a planta baja. Y este espacio que ahora veréis después también, donde está la planta, que es un sitio donde yo creo que los proyectos tiene que haber, o sea, en los edificios, vamos, pero en viviendas sobre todo, tiene que haber espacio para las plantas. Bueno, esto ya lo habéis visto antes, pero ya para situarnos que estábamos en los dormitorios, y ahora pasamos a esa fachada sur, que aquí he de decir que ya con los años uno se tranquiliza, pero lo interesante es que las dos hermanas, cuando la habitación y la puerta, es una puerta corredera de madera, un tabique corredero, tiene dos partes, se cierra, las habitaciones son independientes con su puerta, como podéis ver en el espacio de donde está el punto, pues tiene un distribuidor, cada una tiene su acceso, pero también tenían esta cosa que Pep Ginas utiliza muchísimo y que a mí me parece, bueno, y Coderc, y era esta terraza compartida, la terraza compartida y esta cosa de la celosía y la bow window, ¿no? En catalán se llama festellador y me parece que son espacios, una escala dentro de otra escala que no deberíamos dejar de utilizar en los proyectos. El patio,
con esa continuidad, y de ahí esa burbuja de la planta que aparecía antes, este gesto, yo diría aquí en este caso demasiado forzado igual, pero que nos permite, si no hubiésemos hecho este chaflán, no hubiésemos podido colocar planta alguna en el interior. Y además nos permitía otra cosa, que era hacer una transición no ortogonal entre la celosía de las ventanas de los baños, de esa pieza que está rematada con una cubierta ligera, y lo que es el resto de la carpintería de la planta. Esto es algo que también voy a pasar por encima, es una pena, pero bueno, a esos bajantes que le salen, no son todos vigas, las vigas están en los extremos. Fue un recurso que tuvimos que utilizar por una cosa que empieza en la obra, y cuando te das cuenta, pues estas casas antiguas tenían una medianera de cerca de 50 centímetros. Cuando colocaron el replanteo de los pilares, nosotros no miramos hacia arriba, fue un fallo también, y los pilares estaban retirados de la medianera. Estos pilares no iban a verse nunca, iban a estar metidos en la medianera. Pero yo sí tenía claro que lo que estáis viendo del casetonado sí se iba a separar. Es decir, que la planta de terraza sí se separaba. Lo único que no íbamos a ver eran pilares, para la diferencia, y que iban a estar un poco más retirados. Pero nos sirvió para hacer una cosa, que era como usar estos falsas vigas como canalones o gárgolas que desembocaban en el canalón de atrás, y por ahí desaguan la... De hecho, funciona, y ya creo que le han puesto las cadenas. Esto los gallegos sabéis que lo hacen, bajantes con cadenas. En Japón se le llama kusaridoi, usan campanitas y van bajando. Era un poco de meter el agua también en nuestra cultura, ¿por qué no? O sea, que está ahí siempre, dentro de la casa. Y por eso los espacios húmedos, no lo he dicho antes, pero están asociados también, en gran parte, salvo la fachada, a las zonas húmedas. La ducha que veis ahí, un espacio de pileta, esta misma banco fuente, que resolvía el tema de los desagües. La escalera, una escalera estándar completamente, que la única condición que pusimos era que, por favor, que esa barandilla que nos habían traído, que era también estándar, con un pasamano, una bola esta de arranque para apoyarse, que tiene toda la utilidad, pero era como muy grotesca, y queríamos que fuera simplemente un redondo del 20, igual que después los barrotes fueran del 10, para dejarla en el mínimo gesto. Y después aquí veis las plantas de arriba, ya estamos en el gato y en el gallo, y cómo toda la cubierta de arriba de hormigón, que es la de la izquierda, en realidad desagua sobre la azotea, sobre todo en la zona de arriba, del norte, del noroeste, y es la que veis ahí, el canalón, que va recogiendo todo el agua, porque este suelo era flotante, como teníamos que, tampoco lo he mencionado antes, teníamos que salvar los obstáculos, ni las carpinterías tenían los marcos visibles, es decir, estaban encastrados, vamos, tampoco ninguna novedad, pero en el caso de la silla de ruedas, algo inevitable, con lo cual, o digamos necesario. Entonces, la solería, que es una solería de 60 por 40 de granito, o sea, de granito no, perdón, de hormigón, que realmente era chino lavado, que parecía granito, nos permitía que entre las rendijas el agua, igual que pasaba en planta baja, se recogiese. Y no teníamos aljibe porque no había paquetes suficientes, pero sí tranquilidad suficiente para el tema de las aguas. Y bueno, y esta pérgola, que surge de la necesidad de cubrir, ahí lo veis en la parte de la derecha, el lucernario, porque claro, puede parecer contradictorio, ¿no? Metes un lucernario y después le metes una pérgola encima, pero es que la luz de Sevilla ya sabéis cómo es, y la del sur en vertical completamente, entonces por eso aparece esa celosía del pretil, porque queríamos incluso que la luz rastrera de la mañana no perderla con el pretil y poder dejarla pasar hasta el lucernario. Es decir, que de algún modo ese juego de luces y sombras que después se fueron dando en el edificio, y que de algún modo también como un reloj de sol va marcando el paso del día y de las estaciones dentro de la casa. Y ahora pasamos a la fábrica. ¿Y por qué tanto empeño en una simple fábrica? Esto es real, esto me lo decían un técnico municipal. Yo entiendo que, bueno, que es normal, pasan los años y la gente se va desencantando. En la segunda parte voy a hablar de por qué, no para qué sirve la arquitectura, sino por qué es importante y qué hace. Entonces, una fábrica también debe ser arquitectura, aunque eso vaya en contra de mentes de mirada pobre. La arquitectura es un acto de cuidado, un cuidado por cualquier actividad vital y humana, y por tanto la arquitectura debe estar en todas partes. La fábrica de Morón, tengo que decir que, bueno, primero, Morón, ¿no? Morón es una localidad, a mí, irla conociendo me ha fascinado, esta especie de relación que tiene ya pre-Sierra de Cádiz
y campiña sevillana. Es fascinante, la Sierra de Montegil, de donde se extrae la caliza, que parece un animal casi tumbado, ¿no? Y según de donde la veas, a veces parece el sombrero del Principito, el de la boa y la serpiente, o sea, y el elefante. Realmente hay una relación del pueblo con la sierra importante, incluso conflictiva, ¿por qué no? Pero también está esta tradición de la cal de Morón, que todo el mundo conoce, la piedra caliza, que es una que de hecho nuestro compañero Arturo, que anda por aquí, bueno, conoce bien también, y realmente estos materiales tradicionales. El otro día Lola Robador nos hablaba de las cualidades del mortero de cal y de la cal. La fábrica se sitúa al norte, en una zona que se llama ya La Piruela y que tiene como un polvorín. El polvorín estaba en marcha por la empresa de José Párraga S.L. Y hay que decir que han venido además José y sus dos hijos, que yo creo que este tipo de proyectos no se darían sin un promotor como ellos. Y no lo digo, esto ya está totalmente terminado, no hay nada que sacar de aquí, nada, pero esa sensibilidad, o sea, y es un poco como lo que os decía del programa antes, ¿no? O sea, cuando alguien te puede pedir un programa, hace poco me han pedido una cosa como muy friki, muy interesante, que es como hacer una especie de refugio donde parte está enterrado y es de hormigón y parte es como cubierto con césped y tal. Cuando alguien te pide algo así, ya de momento empieza la cosa bien, porque con José todo ha sido fácil, y todo fácil no porque tuviera músculo para responder a un proyecto así, que hay que decir, y porque no que se ha ido de presupuesto, por muchas razones, no todas referentes a lo técnico, pero que es una maravilla, es lo que ha ido pidiendo, yo creo, como esta cosa de que una empresa familiar, a mí, hay que decir, me ha quitado muchos prejuicios también con el mundo de lo empresarial, y ver que hay gente de ese talante. Bueno, sí, decía que de algún modo la fábrica es también un legado familiar, que José, todavía muy joven, pero deja aquí para la familia y para Morón. El tratamiento de la fábrica en relación al paisaje, o sea, el paisaje, la campiña sevillana, aquí vais a ver, ahora lo saco aquí, pues hacia el norte se va viendo la campiña sevillana, y la fábrica parte de, muy complicado, un proceso de 6 años largo, 7 años, casi 20 me decía José que llevaba, o Pepe, que llevaba detrás de la fábrica. Y la verdad es que también alucinado de los procesos de burocracia, algunos lógicos, porque esta fábrica, no lo he dicho todavía, es una fábrica de explosivos, una fábrica de ANFO, para minería. Entonces, realmente, bueno, pues todo esto hacía que el espacio, con toda una parcela, no recuerdo cuántas hectáreas, pero que quedaba útil para hacer la planta de la fábrica, era ese triángulo de las Bermudas que queda ahí, después de acotarlo, con lo cual casi que estábamos. Lo otro que hicimos fue colocar el eje longitudinal de la fábrica paralelo a la línea de pendiente, haciendo una cosa un poco extraña, y es que los camiones, cuando accedieran por esa rotonda, iban a ir por la línea de máxima pendiente, pero estamos hablando de una pendiente del 5%, con lo cual prácticamente era plana o no se notaba. La fábrica trata de encastrarse un poco en el perfil del terreno por una vía que ya existía, que había por arriba, y como veis se ve la caída de ese 5% muy leve. Y para contarlo rápidamente, una fábrica de ANFO tiene un programa muy sencillo, pero normalmente son edificios que están separados, edificios que uno es la nave A, que es la nave de MEPIFE, que es como una especie de almacén, un almacén, un silo, donde se ponen los big bags de nitrato amónico, que es como granitos de arroz, pero que van en piezas, en sacas de 2 metros de alto por 1 metro por 1 metro. Y además, hacen falta muchas porque la producción necesita que se vaya volcando en la tolva, con lo cual el almacén ya pedía un tamaño. Después venía el espacio en verde, el B, que es la nave de producción, que al fin y al cabo se lleva más la línea de producción del ensacamiento y la ensacadora y la paletizadora, que no lo que es estrictamente el momento de cómo se construye el ANFO, o sea, cómo se procesa el ANFO, y que es unir nitrato amónico con diésel en unas proporciones que son exactas, y después una pieza auxiliar, que es la pieza C, que era pequeñita, que era de unos vestuarios, un laboratorio y un taller. Entonces, de algún modo, lo que trabajamos desde el principio fue eliminar en el punto 4 esta idea
que ya veníamos de un proyecto reformado que existía previamente, de lo que el Santi Cirujeda llamaba como Tramayor, una nave de pollos, y que está en todo el campo andaluz. Y es más, hay que decir que el mundo de la minería después se les ha acercado a la familia Parga para decirles que cómo se les ha ocurrido meterse en aquello, cuando en realidad fábricas como estas que existían antes son de bloque de hormigón y pues, vamos, uno piensa que están casi abandonadas incluso, tienen un aspecto muy duro. Yo creo que lo que decíamos antes de hacer arquitectura en el paisaje también tiene que ver con esta cosa de haber soportado el hacer una fábrica con tanto detalle, incluso con tanta dedicación. Después, entonces, huir de un modo aquí inconsciente, pero también porque no nos hacía falta volcar el agua a la playa perimetral, porque había que proteger esos momentos donde el anfo, incluso a granel, pero también en camiones, pudiera mojarse, porque el nitrato amónico, el ánfono del nitrato amónico es hidrófobo. Entonces, bueno, decir que las primeras ideas también era, en el punto 3, esta imagen que a mí se me ocurre que era como la pieza mayor, con una misma cubierta, es como un padre cubriendo con la lluvia a un hijo con el chaquetón, ¿no? Y empezó a aparecer lo que era estos 3 edificios distintos, agruparlos con una suerte de yuxtaposición en los edificios, los 2 principales, y una pieza que es la que permitía ser como más orgánica. He de volver un momento aquí esto está a norte ahora mismo para que veáis la ubicación de la fábrica. Nosotros en la parte inferior estamos a sur, la pieza de auxiliar pequeñita está a norte o a noreste. Entonces, bueno, en verdad el programa es muy sencillo, es un programa, una pieza perimetral exterior, una nave que veis con los bitbacks para almacenar, y la pieza de la nave de producción, donde toda la producción está justo concentrada entre la medianera, donde está la tolva y la inyección del diésel. Después están los porches de producción. El porche para camiones, que todavía no es una necesidad, pero a granel, para llevarse ya el anfo hecho, que es la parte inferior, y el porche de arriba. Eso nos permitía que la cubierta le pudiera sacar partido a esa diferencia de volúmenes que, como veis en planta, prácticamente no existe. Al final es trabajar con esto que es Chumeu Mestre, que fue codirector de mi tesis o de lo que desarrollé de tesis, ya murió el hombre, un verdadero un maestro arquitecto, llamaba como la magia en la arquitectura, los trucos en la arquitectura. Por cierto, el riñón de Antonio Cruz, de Antonio Ortiz, yo recuerdo, siendo estudiante de la carrera recién empezado, cómo contaban que donde estaba toda la magia del riñón fue precisamente en esa medianera complicada que había en esquina, hacer precisamente la barriguita del riñón, la haba, para darle continuidad al ladrillo. La arquitectura está llena, como cualquier artesano, de este tipo de, vamos a decirlo, trucos. Paso hacia adelante, el espacio de los Big Bang, donde fue muy importante el tema de la luz, porque por un lado necesitábamos que la luz estuviera presente, por supuesto, pero también es hidrófobo el nitrato amónico, con lo cual he comprobado que solamente, creo que en verano, hay un momento donde, algunos días, en alguna hora, en algún momento, pero poca luz entra, porque como se aparecía en el esquema de la derecha, a las cubiertas inclinadas, en un principio, en el punto 5, se quiebran para, vamos, algo que hace de toda la vida la construcción fabril, industrial, pero después generan esos aleros también a norte, porque en el norte es precisamente donde los camiones podían descansar y venir también a descargar el nitrato. Con lo cual aparece este espacio central que nació como vocación de bodega, de silo, y así fue. O sea, un poco, yo creo que fue un acierto. La luz de la derecha, de la imagen donde se ve la bóveda completa, el eje longitudinal, tiene casi la misma luz que la zona sur. Y esto es gracias a un truco que se ve en la sección aquí en pequeñito, es que el alero está horadado, ahora lo veréis después. La nave de producción, una nave de producción, y como os digo, de cadena corta. Y después ya aparece este porche que era el que os decía de los camiones a granel, que todavía no se utiliza, que es el de la parte sur-oeste, y bueno, voy pasando el alero. Esto que está bien, ¿no? O sea, quiero decir que de repente una imagen que no tiene nada que ver, pero para mí es muy importante también trabajar con las similitudes, con las evocaciones.
muchos de los que estáis aquí no conocen Los Ángeles de Charlie, pero la imagen mucho menos, pero los que veíamos en la tele de pequeños, aquí están las tres chicas como siamesas, ¿no? Son como un siamese de tres, están pegadas y están cada una en una dirección distinta y en acción, ¿no? Yo creo que la fábrica, no aquí, en las últimas imágenes lo veréis, tiene mucho de esto, hay con mucho dinamismo, están pegados en los cuerpos y al mismo tiempo son tres edificios y al mismo tiempo es uno. Es un poco, fue el intento, y aquí veis el porche. Y de nuevo esta cosa que hacía Álvaro Aalto de lo heterogéneo, de por qué los pilares tenían que ser todos iguales. Este porche tiene un tratamiento y el siguiente porche, que es el de la salida del Anfo, tiene otro. Y aquí veis el invento que os decía, bueno, invento ninguno, simplemente, de nuevo, cuestiones contradictorias. Haces un alero a norte, que no haría falta, pero sí, que hay que cubrir los camiones, pero por otro lado, ostras, ¿qué pasa con la ventana? Y bueno, como veis, la ventana, incluso la reja, esto fue casi un acto que de nuevo los promotores permitieron, porque un acto, vamos a decirle, poético, artístico, digamos, era hacerla recta e impedía este movimiento que os decía antes, de cubista que vais a ver después, o de esta especie de nervio que tiene la fábrica. Era construir una fachada, eso por un lado, y por otro, porque estas rejas, como veis, son casi de convento de clausura, o sea, hay una normativa que era una pasada. Entonces no había manera de diseñar algo que, de hecho, tiene hierro la cosa. Y vimos que la caja, absurdamente, porque que la reja se mueva no le aporta ni luz ni nada al interior, pero sí que genera volumen, entonces cada elemento cuenta, y eso creo que se podrá ver después, cómo, si os la imagináis totalmente pegada, le quitaba, digamos, movimiento, animación al conjunto. Los materiales, ¿no? El gabión de piedra, que no lo he comentado todavía, en el muro sur apareció la necesidad de la nave de producción, que iba a ser la más azotada desde la mañana hasta la tarde, pero justo en la zona de trabajo ya teníamos protegida la del nitrato, pero aquí, oye, y eran placas de hormigón y cubiertas de panel sándwich. Pues vimos claramente que había que trabajar con los materiales de la tierra, que la cal de Morón también, la piedra caliza de Morón debería aparecer, pero sobre todo ya de manera técnica una fachada ventilada, donde además piedra blanca, fachada ventilada, mucha inercia. Cuando empezaba a transmitir el calor, en modo lógico, ya la producción de la fábrica había terminado, que es por la tarde. Por la noche se refrigera y al día siguiente vuelve a empezar el ciclo. Con lo cual, este muro de gaviones, y después el otro material, el zinc. El zinc, que fue también una apuesta, porque obviamente para todo tipo de cubriciones industriales, pues ya sabemos que existe panel sándwich metálico, con todo tipo de soluciones ya estandarizadas, que tarde o temprano dan problemas, pero sí que ciegamente confiábamos en que fuera hermético. De hecho ha podido llegar incluso a dar problemas en algún momento, pero se ha arreglado. Si algo da el engatillado de zinc, como sabéis, pues se utiliza en toda Europa en zonas súper pluviosas. Y después el reflejo de los cielos de Morón. Los cielos de Morón son una pasada. Yo creo que una de las cosas que más me ha ido animando en cada visita de obra era tener esa inmensidad de cielo que tiene la Piruela en este caso, pero Morón en general, y era como... De hecho me pasó hace poco, quedando con Miguel Ángel, lo contaba, hacía tanto tiempo que no iba por allí, que de repente me di cuenta que no salía de mi estudio casi, de la casa, porque fue como llegar allí, fue emocionante. La fábrica en el muro sur, que se abre para dar luz, pero protegiendo de nuevo, abriéndonos al sur, pero protegiéndonos para el voladizo. Y los dos porches de producción, uno el de la Y, que es el donde los camiones recogerían el anfo a granel, y el otro donde se encuentran los tres edificios, quizás la esquina cubista más complicada, no sé ni siquiera si conseguida. Y cómo los volúmenes, de nuevo, como decía, como edificios como cuerpos, igual que los cabos en las costas, los golfos y costas, van apareciendo. A mí me parece que es algo que escultóricamente a mí me parece bello. Y la relación de esa pieza pequeña con la pieza grande, y cómo, por lo que se ve, hace un frío tremendo ahí en casi... Bueno, que es una cosa que sabíamos que estaba al exterior, y claro, es un corredor donde el viento también, porque tiene cielo precioso, pero también tiene un viento correoso Morón, y vientos fríos además. Y la parte de las pendientes todas al 10%, esa continuidad de la pieza mayor que tiene pendiente en faldón inclinado en inclinación diferente. Y lo que os decía del punto cubista, que no es más que
me di cuenta, esto ha sido después, cuando hemos ido a presentar concursos y tal, que teníamos esta gasonometría, que en realidad la fábrica nunca tenía alzados, salvo el de la piedra, yo diría, pero alzados planos, sino que esto que os decía, como que había que mirarlos en diagonal, precisamente coincidiendo con los ejes cardinales, ordinales, es decir, norte-sur y este-oeste. Así que esta es la vista oeste, y ahí veis sutilmente lo que os decía de la reja de movimiento, el porche de producción, la vista sur, la vista este, que es lo que os decía, que es donde se encontraban los tres cuerpos, y la vista norte. Aquí voy a pasar muy por encima, simplemente decir que también tenemos proyectos no natos, los arquitectos cuando nos ocurre, y es muy triste y muy doloroso. Igualmente doloroso ha sido para el promotor, por muchas cuestiones, no voy a entrar en detalle. Solamente me apetecía casi como despedir a la criatura no nacida, y esta ocasión era buena para ello. Esto es una casa en la costa de Cádiz, no voy a dar más datos, y bueno, era una casa de nuevo muy orgánica. Una casa muy orgánica en el sentido, yo ahora lo veréis en la segunda parte, pero yo me declaro fruto también de parte de una trama, como dirá Víctor Erice y José Luis Guerín, y una trama que además no tiene solo un nombre, pero que viene ginasiano seguro, Coder, Sota incluso a través de Pepe, y Alto, o sea, toda esta arquitectura que a mí me parece, decía Álvaro Alto, ¿no?, que muy temprano, en el año 50 y tanto, que uno de los retos de la arquitectura era humanizar las técnicas de producción y sobre todo la técnica constructiva. Yo creo que todavía a día de hoy es una línea que no se ha profundizado lo suficiente. Una planta muy complicada, movida, pero que tenía un patio interior y este pantalán, que yo le llamaba pantalán, o pérgola, que acompañaba a una piscina muy estrecha para nadar. Bueno, y ahora voy a pasar muy por encima por un proyecto que comisario, lo ha hablado Juanma al principio, Nomad Garden, para el Ayuntamiento de Sevilla, en el Huerto de Rey Moro, un espacio que quien no lo conoce, en la calle Ladrillada, que es un espacio atípico en la ciudad de Sevilla, en el centro de Sevilla, siempre lo decimos, pero parece berlinés, y es un espacio lleno de magia, también por las relaciones que se dan allí, por los distintos perfiles de cómo se ve, y bueno, de hecho está pasando solo, que está muy bien, aunque le voy a ir ayudando, porque, bueno, pues esta presentación se hizo el 23 de diciembre del 2016, y la intervención, básicamente, me apetecía traerla, tiene el encuentro, el idilio que llamamos entre el hombre, el ser humano, y la naturaleza, las personas y la naturaleza. Entonces, los farolillos fueron las personas que los introducían, también nos metimos en berenjenales de hacer postres de Navidad y estas cosas, y a la espera de entrar, y el espacio se iba encendiendo a medida que se iba pasando. Hicimos ya incluso lámparas de proyección ahí, Huerto del Rey Moro, y agradeciendo a un equipo tremendo, en este caso a Alex el Herrero, pero bueno, intervinieron mucha gente. No me voy a detener para no... Y bueno, los farolillos sí, hay que decir, mi compañera, este no fue un proyecto en solitario de Rubén Darío, que todavía era Rubén Darío arquitecto, sino que lo hice con Isa Arias, con su marca Isabelia, que ella es diseñadora no textil, sino de tejidos, costurera, modista, y realmente... tuvo la idea de hacer estos farolillos para esta higuera de 500 años que tiene el Huerto Rey Moro, que es el Huerto Rey Moro porque está detrás de la casa del Rey Moro, en la calle Sol, y hoy creo que es la casa de Blas Infante. Pues realmente esta idea que habéis visto al principio de coger tejidos, hacer unos farolillos casi tetraédricos. Y después el tema de las calabazas que nos mandaron desde Huesca y que montamos. Hicimos una a una en plan artesanal. Y este espacio que reflejaba el espacio de la asamblea. Había un conflicto enorme en ese momento allí, cosa que no estaba nada mal que ocurra, y aprovechamos para que se viera la fuerza que hay en lo común, en el grupo. Entonces veíamos que debajo de cada bombilla era una persona, una idea, y así se reflejó, y gente del conflicto está muy cerquita en la foto. Y bueno, estas son lámparas que no todo tiene que ser tan profesional, yo creo que distraerse y juguetear está bien.
Yo estoy súper, más que contento, porque sí que he visto la lámpara libro que saldrá después, pero lámparas de cebolla, me decía Malén, una amiga, decía, Elías Torres tiene una lámpara de ajo. Y yo decía, ostras, no sabía, pero en realidad lámpara de cebolla no había visto en ningún sitio, y la verdad es que, nada más que la calidez que tiene la piel exterior de la cebolla, nos parecía fascinante. Y después usar también la parte carnosa, y como pequeños candiles, que además, pues a quien no le gusta la cebolla es un suplicio, pero a quien no le molesta genera también aroma mientras se va cociendo. Y la lámpara libro, que esto sí, cuando me puse a investigar, pues está todo en Pinterest ya. O sea, por eso os decía que casi yo esta época de la remezcla es que es inevitable, porque no porque no haya nada por inventar y por hacer, todo puede ser un invento, después lo mencionaré también, pero bueno, y voy terminando porque voy a dar un pequeño descanso. Ya hemos terminado la parte esta egoica del nombre con apellidos y de lo que de mi libro, del libro, y ahora entramos en otra que a mí me parece realmente interesante. Por ser segunda parte la tengo más cronometrada que la otra todavía y creo que voy bien, porque va a durar menos de 20 minutos, espero. Sí que os voy a leer esto que escribe el libro de Luis Moreno Mansilla, fallecido también hace ya 10 o 11 años, uno de los mejores arquitectos que ha dado este país, pues, y que en un escrito sobre Miguel Fisac, otro gran arquitecto, escribe esto. Cuenta Pep Keklas, para nosotros la persona más lúcida del panorama de la crítica en la península, la anécdota, tal vez apócrifa, de que Frank Lloyd Wright, es un arquitecto, para los que no lo sepan, hiperfamoso, y uno de los maestros de la arquitectura moderna, con 6 años salió con su tío James a dar un paseo por el campo nevado. El tío James quería enseñarle el paisaje que se vislumbraba desde una pequeña colina próxima a su hogar. El tío James cogió de la mano al pequeño Frankie y comenzó a caminar por el sendero entre los pinos, siguiendo una línea recta hacia la cumbre. Pero el pequeño Frankie pronto descubrió algo que brillaba en la hojarasca. Quizás un témpano de hielo sobre el que se reflejaba un rayo de sol. Sin pararse a pensarlo, el niño se libró de la mano de su tío para acercarse a ver aquello que alentaba su curiosidad. Pronto descubrió otra cosa interesante y corrió hacia ella. Y así, poco a poco, fue alterando su trayectoria, cruzando de lado a lado el sendero, reflejando en sus huellas sobre el suelo nevado un aleatorio camino de búsquedas y descubrimientos, mientras el tío James, sin retirar la mirada de su objetivo, continuó de frente, por el camino que le marcaba el sendero. Cuando el hombre llegó a la cima de la pequeña colina, esperó al futuro arquitecto con la seriedad adulta pintada sobre su rostro. El niño, consciente de la situación, se acercó a él dispuesto a recibir una dura lección. El tío James mostró al pequeño Frankie el sendero y sus huellas sobre el tapiz blanco de la nieve, un único camino, un único recorrido, comparándolas con las del pequeño que serpenteaban desordenadas y caóticas entre los matorrales y los árboles. Entre comillas, en la vida, si se quiere llegar a ser alguien, hay que coger un camino y seguirlo de frente. Van a por nosotros, decían unos en otro momento. Pudo decir seriamente el tío James. El pequeño Frankie miró hacia abajo y abriendo las manos mostró a su tío todos los tesoros y joyas que había recogido en su aparentemente caótico deambular. Y sigue escribiendo sobre Miguel Fisac, Luis Moreno Mansilla, y dice, nos gusta pensar, y aquí esta parte, y hago la introducción, vamos a hablar sobre arquitectura, pero también sobre algo más que la arquitectura. Nos gusta pensar que la labor del arquitecto se asienta en una actitud próxima a la del pequeño Frankie. Para nosotros el arquitecto Miguel Fisac es un nómada curioso que en su deambular ha ido descubriendo aquellas obsesiones, aquellos tesoros con los que trabajar. Lo importante para él no es hacia dónde va, sino lo que descubre y recolecta en el camino. Ser arquitecto es un oficio que cada uno tiene que aprender por sí mismo, decía Fisac. Y la forma de aprender está ligada al caminar, al merodear por las ideas, por los inventos, por la construcción. Decir que preparando también la charla me he encontrado que de algún modo, ¿por qué meterme en este berenjenal que me meto ahora? Y de algún modo no puedo evitarlo, pero también, ¿de qué modo hablar? Me encontré con una palabra que yo no conocía, que Foucault, después de todas las acepciones que he visto, es la que más me gusta, que es la de parresía. Y dice, de manera más precisa, la parresía es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación personal a la verdad y corre peligro porque reconoce que decir la verdad es un deber para mejorar o ayudar a otras personas,
tanto como a sí mismo. En parresía o en parresia, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en vez de la persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del autointerés y la apatía moral. Y bueno, no sé si, espero que no me quede esa segunda parte muy moralista, también decir que cuando habla de la verdad, no hablo de la verdad, pero sí que creo que en los tiempos que vivimos necesitamos revisar profundamente. De nuevo la frase de, esto de, que desde aquí ya ni veo, pero que es el hecho de, no quiero extenderme en la charla, mucho más digo. Lo que parece una creación no es sino el acto de dar forma a lo que se ha recibido, lo mismo que empezaba. Una de las cosas que hace que con Víctor lo pase tan bien hablando es que los dos compartimos el gran gozo, el gran placer de haber sido espectadores, ¿no? Hasta el extremo que, bueno, me invoco aquellas palabras de Borges, que viene a decir algo así como: otros se jactarán de lo que han escrito, yo me jacto de lo que he leído, ¿no? La gratitud inmensa que tenemos pues con algunos de los maestros que nos han precedido normalmente es el tema que ocupa nuestras conversaciones más apasionadas, ¿no? Y el sentimiento verdaderamente de pertenecer a una trama, a esa trama que queremos, ¿no? Creo que obliga a pensar el cine de otra manera, ¿no? Es algo en realidad tan simple como que resulta casi inimaginable que un escritor, ¿verdad?, no tenga una cierta conciencia de su propio medio, una perspectiva histórica de su medio, como lo suelen también tener pues los pintores. Y en el cine, extrañamente, pues eso no es así. Con demasiada frecuencia eso no es así, no es así. Yo diría que donde dice cine podemos decir arquitectura y además, bueno, ellos son Víctor Erice y José Luis Guerín, yo diría los dos directores más interesantes desde mi punto de vista, sí, desde el panorama español, pero sí decir también que no es una conversación entre intelectuales, o sea, lo que está diciendo es un tema casi de integridad, de honestidad, o sea, es un tema, o sea, el sentirse parte de una trama ya de momento desdibuja esta necesidad de la autoría, y al mismo tiempo da valor, eso que ha dicho la frase de Borges, de jactarse de ser lectores más que de ser escritores. Es decir, no está tanto el deleite, o sea, su pasión por el cine le lleva a disfrutar enormemente de los que han sido maestros anteriores que... Yo creo que para los que amamos la arquitectura, ser, no habitantes, ¿no?, pero estudiantes de arquitectura, vamos a llamarlo así, es una pasión, mucho más incluso que el hacerla. La espesura, para mí, Paul Cézanne decía que la naturaleza es espesa y profunda. La naturaleza, que es esa gran desconocida, a día de hoy ignorada, en ese sentido tenemos una relación con la existencia casi, un poco conflictivo. Es profunda porque aquí la idea, para mí era muy interesante, es ver... profunda en el sentido de diversa, de infinita casi, de cuantiosa. O sea, realmente estas son las obras las obras que yo estaba estudiando en la tesis doctoral sobre Pep Llinás, y de aquí, si yo tuviera que preguntar a los arquitectos, ¿quién conoce la obra de Pep Llinás? Seguramente a todos les suena el nombre, a muchos conocen alguna que otra obra. Estudiar la obra de Pep Llinás, ya obviamente, bueno, él propio diría que sería un castigo, pero... O sea, estamos ante, para mí, lo que ha sido, Pepe es uno de los mejores arquitectos, maestros arquitectos de la arquitectura de los que tienen ahora su edad, que son los del 45, de 77 años. Y realmente la obra de Pep Llinás se va a ir quedando en la ciudad, irán desapareciendo los edificios, como está pasando con los de Sota, como los de Coder, como tantos edificios, que el Docomomo no pueda rescatar, pero al mismo tiempo también ver que quién va a tener tiempo, y a Pep qué clase. Entonces, lo que vengo a decir es que el conocimiento es tan vasto
que en realidad hacen falta vidas y siempre está ahí. La realidad es profunda y espesa y no superficial como aparentemente estamos viviendo en nuestros días. Pepe, quien siga su carrera como arquitecto, va a ver, ya os digo, maestría por todos lados. También forma parte de esa trama. Ojo con una cosa, quiero aclarar que cuando digo trama y maestría, Pepe es un maestro, Coder y Sota eres maestro, yo no sé, vamos, yo no sé, no tengo ni pretensión de ser maestro, no quiero arrogarme esa vanidad, ¿sabes? No está dicho con la prepotencia, al contrario, lo que hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte, y Rubén también, que fue mi compañero, de pasar por allí y aprender muchísimo más que lo que pudimos aprender en la escuela, quizás porque tocaba y porque la arquitectura es artesanal, es gremial y hay que pasar por los estudios de arquitectura. Y hoy día los chicos que van pasando, no solo que pasan rápido, sino no tienen la capacidad de atención, la pasión de poder aprender, por lo menos no de momento. Y es una pena. Entonces Pepe está escribiendo y pensando sobre Jujol y sobre cómo la arquitectura, también de un modo, yo soy mucho más directo, más evidente, mucho más inmediato. Yo creo que de manera mucho más inteligente, velada casi, está trabajando sobre la obra de Jujol apasionadamente a sus 77 años. Y empezamos a ver, y esto de nuevo, no veáis solo similitudes formales, pero lo que fue en mi tesis doctoral, semejanzas de la obra de Jujol en la obra de Pepe. Y quizás porque yo quiero forzarlo así, un poco como Platón casi se inventó a Sócrates. Después la arquitectura debe mejorar la vida humana y responder a la historia de un lugar. Esto es una frase de Álvaro Siza, pero para mí es fundamental y va al meollo de la cuestión. Y de aquí decir que me quedo con la parte de para el arquitecto la vida reviste un valor tan alto y constituye un misterio tan grande, me quedo más con lo del misterio que con el valor por supuesto, que no es capaz de la osadía de convertirse en juez sobre el valor o no valor de la vida individual. Y esta, que es muy interesante porque dice la arquitectura que hay que hacer es aquella que nos permite hacer aquello que sin ella no se podría hacer. Parece un juego de palabras, pero tiene que ver con el tiesto y con el contenido del continente. Es decir, cuando aparece cierta arquitectura permite cosas y también la arquitectura que aparece está provocada por el propio cliente, promotor o usuario. Entonces, esto es Paco Alonso, otro arquitecto, un arquitecto aparentemente maldito porque prácticamente no ha acabado ninguna obra. Recientemente Pepe Ginás y él han tenido conversaciones y es una persona de una integridad, yo diría ya, en mi caso, inalcanzable. Pero me ha recordado también a Louis Kahn, para los que no lo conozcan, un arquitecto americano de mitad de siglo, de la tercera generación, donde como Kahn siempre se ve a nivel casi formal, constructivo, estructural, pero las ideas de Kahn eran fabulosas y cómo Kahn introduce el programa continuamente, cómo inventa programas, esto que decía al comienzo de la charla. Cuando él habla de que una escalera tiene que tener un descanso, la meseta de una escalera debe ser un sitio donde aparezca un banco para sentarse tanto el nieto como el abuelo. Esa idea de que aparezca específicamente un elemento que no es la escalera propiamente de tirar adelante, eso era Kahn en muchos aspectos, habría muchos por hablar. Para los que no son arquitectos y no conocen la obra de Kahn, mostrar la maravilla que era y cómo esos rincones, que pueden parecer a veces que son, vamos a decir, pajas mentales, ya está como muy extendida el término, pero del arquitecto, sin embargo, genera una maravilla, porque la maravilla está detrás. La intemperie moral, para mí es importante porque habla de un concepto que nos enseñó Antonio Ernesto en el doctorado. Antonio Ernesto era compañero de Carles Martí y son Carles murió. Antonio Ernesto son excelentes. Esta imagen de Natalini, del estudio Natalini, el superestudio Natalini, muestra un poco la idea. La arquitectura no solo nos protege, te decía Antonio Ernesto, de la intemperie física, de la meteorológica, de las bestias. No solamente calmaba al hombre en la historia, al ser humano en la historia, a nivel de bestias, sino a nivel también de los accidentes meteorológicos, ¿no? Pero él decía que había algo más, y era que inconscientemente el ser humano vivía la naturaleza como un espacio continuo, como el desierto, algo que era anisótropo, que no tenía ni principio ni fin, y entonces eso le generaba desasosiego.
Esto, como vemos en la imagen, no es del todo cierto, porque cualquier orografía nunca es un desierto del todo, siempre termina llegando a accidentes geográficos, pero, de algún modo, sí que era esta cosa del miedo. Aquí lo que me quedo con la idea de para qué sirve también la arquitectura, aparte de protegernos físicamente. Y era un poco pues, moralmente, psicológicamente, darnos sosiego. Y después estaba la otra parte, que era la del tiempo. Si el espacio era continuo, el tiempo es discontinuo. Discontinuo, yo decía esta mañana, me lo decía mismo, visto de una perspectiva de dos fechas de nacimiento y muerte. Si lo vemos como las generaciones van pasando, el tiempo es continuo. Lo que pasa es que desde la vista de una persona también lo es. Entonces, estas dos preocupaciones del ser humano, decía Antonio Armesto que también la arquitectura responde a ellas. Caos y orden, esto os remito directamente a quien esté interesado al número 23 de Engawa, porque hablé ahí, pero solamente pongo un ejemplo que pongo siempre, pero es de Gilles Deleuze, y que cuenta cómo los artistas vienen a hacer, hablan de que la sociedad, precisamente para huir de ese caos, de esa especie de preocupación de la existencia que no entendemos, de ese, vamos en palabras de Armesto, espacio continuo y tiempo discontinuo de la muerte en sí, generan un paraguas, la propia sociedad, lo que decía Castoriadis, lo instituyente y lo instituido. Entonces, lo instituido era lo que ya se iba quedando. Entonces, lo instituyente es lo que está por abrir, que era un paraguas que nos protegía del caos. Nos vamos protegiendo del caos, que llegaba el artista y con un bisturí abría el paraguas y dejaba pasar algo del caos, no todo, para que aquello no se revolucionara, y que venían después falsos artistas a zurcir la apertura, pareciendo que está abierta, pero habiendo cerrado el paraguas. Yo creo que esta imagen es potentísima porque tiene que ver con el arte, tiene que ver también cómo vivimos en relación con la existencia, con la naturaleza. Y esta idea de que lo que se desea, esto era de Peter Smithson, es que ese espacio, un arquitecto o arquitecta, sea bello y muy bien acabado, incluso antes de que el ocupante se mude a él. Así que cuando él se marche y se lo lleve todo, quede una calidad básica del espacio que está guardando, latiendo reposadamente para el próximo ocupante. En esta búsqueda voy a ir terminando porque ya se va alongando la cosa, no quiero aburrir. Esto era un intermedio porque era sobre arquitectura y ahora viene la segunda parte, pero es muy cortita, ya quedan pocas diapositivas. Sí os voy a pedir que tengáis como la calma porque hay un vídeo que se me ha ido un poco de mano, pero ahora cuando llegue el momento, que es una parte de una película de Kurosawa, del Surzala, le tenía que haber acortado más, pero... Y aquí no voy a leer de nuevo el texto de antes, pero sí, y en esto decía Paco Alonso, que era lo que la arquitectura se podía permitir que no estuviera en ella y viceversa. Es decir, cómo el molde, el continente, permite también que el contenido esté dentro y que no es ni una cosa ni la otra. Y aquí os digo que, disculpad porque me he equivocado, tenía que haberle cortado un minuto, os pido paciencia en este... Suena bajito, ¿no? Постель из травы. Брошенный кусок китайской ткани. Все подтверждало слова Дерсу. Несомненно, какой-то китаец ночевал здесь несколько дней назад. Pongo en contexto un poco y así lo amenizamos algo. Esta especie de regimiento ruso está en La Tiga, en una zona intermedia entre Mongolia, China y Rusia, y conocen a este guía que tiene un conocimiento, que vive solo en salvaje casi, y que tiene unos valores donde, como veis, el regimiento pues, bueno, está totalmente dislocado y él, nada más llegar a una cabaña donde habían estado chinos, que eran el enemigo, pues se pone a
restaurar la cabaña con sus manos, es decir, ya sabe, tiene conocimientos para hacerlo. Y viene una escena que me parece crucial, que adelanto ya, que para mí es lo que significa el patrimonio, la herencia y el patrimonio. Капитан, рис, соль, спички, мало-мало давай. Зачем тебе? Рис, соль, спички, перестаты верни, балаган оставляй. Уж не собираешься ли ты вернуться? Зачем вернуть? В другую люди приходи. Сухой дрова найди, кушай найди, пропадай нету. Алентьев, принеси сюда спички, рис, соль. Есть. Я был восхищен этим Гольдом. Он обладал удивительной проницательностью, выработанной всей его жизнью в тайге. К тому же у него была прекрасная душа. Он позаботился о человеке, которого не знал и, может быть, никогда не встретит. Y esta es más o menos la misma idea. Y Here's a personal favorite of Sophie's. I kind of like it myself. Little Jimmy Dickens, taking old cold tater and wait. Well, you know, the way I see it, if you're here for 4 more years or 4 more weeks, you're here right now. You know, I think when you're somewhere, you ought to be there, because it's not about how long you stay in a place, it's about what you do while you're there. And when you go, is that place any better for your having been there? Am I answering your question? No, not really. What was your question? What am I going to say to Maggie? esta idea del patrimonio, que ya os digo, lo de parresía venía porque no es un tema moral solo, pero yo creo que de manera inevitable pensar en el otro, pensar en quien no está, pensar en quien no conoces, incluso de generaciones venideras, no solo desde de arquitectos, no estoy hablando desde el punto de vista de arquitectos, yo creo que es un tema humano, ya me he metido en un fanganal en esta segunda parte tremendo. Fue un descubrimiento, voy a ir terminando la charla, quedan 4 o 5 diapositivas, cuando descubrí para otra charla que di en el 2018, hace 5 años ya, y que fue este artículo que os he comentado en el número 23 de Engawa, donde el origen etimológico de la palabra cultura estaba ligado a lo que me parece que son 3 funciones digamos, que cruzan el ser humano. Cultivar la tierra, la cultura, la mente, o sea, cultivar la mente, y el culto, la relación con el espíritu o lo espiritual, cosa que para los que un poco pone nervioso hoy día a cierta gente. Pero yo creo que vivimos una cultura que ha eliminado a Dios también, y cuando digo a Dios me refiero a la relación por la existencia. Y todos los términos tienen que ver con cuidado: cultura, cultivar y culto. Cultivar la tierra y el cuerpo, la mente y el espíritu, tiene que ver con los cuidados. Cuidar, al fin y al cabo, es lo mismo que estaban diciendo el doctor Fleischmann y lo mismo que estaba diciendo el cazador. Es cuidar. Voy a ir terminando.
La tierra. Aquí traigo en la parte de cultivar la tierra esta frase de Yayo Herrero, que es una feminista ecologista, y que dice que no es del todo oculto el que no cultiva la tierra. El gran pecado original de nuestra cultura es haber construido la idea de que las personas pueden desarrollar su vida emancipadas de la naturaleza. Sobre el tema de la mente, esto creo que lo conocí a través de Rubén, y si no, pues por amigos cercanos, os recomiendo también ver este documental de Adam Curtis, que tiene 4 partes, me parece, que es El siglo del yo, porque precisamente de lo que está enferma esta sociedad ahora mismo, y además, totalmente, el otro día un amigo súper interesante me decía que los estados democráticos no podrían existir a día de hoy, en el propio documental se ve que no, que los comienzos no son así, del siglo XX digo, pero que los estados democráticos han fomentado esta individualidad, el ordenador personal, toda esta cosa, como precisamente porque o sea, más que fomentado, que es el ambiente donde realmente se puede dar. Y este yo ampliado del que yo hablaba no aparece por ningún sitio. El tema del ego hay que revisarlo, sí o sí, y esto que cuando mis padres, yo era pequeño, creo que me enseñaron, que era un poco no tanto realizarse uno, sino que trabajábamos como servicio. La arquitectura como servicio, en este caso, servicios poéticos incluso, ¿por qué no? El tema del culto nos pone un poco más nerviosos porque, bueno, esto es ancestral, sí que hemos visto, y yo creo que todo es respetable. Yo a la gente que profesan fe en religiones concretas la respeto plenamente. Sí que lo que es un poco duro es como las aberraciones que han ocurrido también a lo largo de la historia, pero esto, si me permitís que diga mi opinión personal, tiene que ver más con el segundo punto de la mente, de confundir la mente, que no con una relación con lo existencial. Pero a mí me gusta pensar, y yo que no soy muy religioso en ese sentido, más como Pessoa, y lo dejo hablar a él. No creo en Dios porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyera en Él, seguro que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciéndome, aquí estoy. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y el lugar, entonces creo en Él. Entonces creo en Él a todas horas. Y mi vida entera es una oración y una misa, y una comunicación y una comunión por los ojos y por los oídos. Pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y el lugar y el sol, ¿por qué llamarle Dios? Le llamo flores y árboles y montes y sol y lugar, porque si Él se hizo para que yo lo viese, sol y lugar y flores y árboles y montes, si se me aparece como árboles y montes y lugar y sol y flores, es porque quiere que lo conozca como árboles y montes y flores, lugar y sol. Y por eso yo le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que Dios de sí mismo? Le obedezco viviendo, espontáneamente, como quien abre los ojos y ve, y le llamo lugar y sol y árboles y montes, y lo llamo sin pensar en Él, y pienso en Él viendo y oyendo, y ando con Él a todas horas. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, que para mí da esta lectura totalmente lo que yo llamo misticismo laico, pero que tiene que ver con cómo realmente hoy, yo creo que el desarraigo que tenemos, porque, y esto me podría llevar un montón de tiempo, pero el nihilismo malentendido también, de Nietzsche, entendido como se mata a Dios, se elimina a Dios, pero claro, todos los que venimos de este lado como muy de izquierda o de izquierda, y no hemos quedado huérfanos de Dios, pero también parece como de algo más, y en realidad, bueno, no voy a explicar lo que ya también ha dicho Pessoa. Yo creer en la vida creo que es fundamental. Para terminar, en una foto célebre se ve a Morandi, ya viejo, vestido con formalidad, observando algo con las gafas levantadas sobre la frente, con una expresión absorta y un aire como de asombro y de capitulación. Morandi, un pintor, un artista, como reconociendo que después de tantas tentativas, de tantas horas, de tantos años, el misterio, me vuelvo a quedar, de la presencia visual de las cosas siguiera siendo inabordable. Y siguiendo un texto, esto es un cuadro de Morandi, y cómo él trabajaba el espacio entre los volúmenes, creo que tiene mucha relación directa con la arquitectura. A Pek Kekles le encantaba este texto y mostraba la falta de extrañamiento, cómo hemos llegado a tener falta de extrañamiento, y lo que Santiago de Molina, en un artículo reciente que ha escrito ¿Para qué sirve la arquitectura?, termina diciendo, lo voy a decir así sin leerlo ya, que en realidad la arquitectura nos permite ser más sensibles, pero no es que no lo permita, sino que nos da un sitio, un espacio para ser más sensibles y vivir esta relación con la vida de auténtica celebración. La gente que viene del mar se habitúa de tal modo al ruido de las olas que ya no lo siente. De la misma forma, raramente oímos las palabras que pronunciamos.
Nos miramos pero no nos vemos. Nuestra percepción del mundo se ha desecado y disuelto hasta el punto que se ha convertido en un puro y simple reconocer. Víctor Snosky era constructivista de principios de siglo. Yo terminé, en un artículo que escribí para este colegio cuando había otra junta de gobierno diferente, planteé un texto y voy a leer solamente una cosa de Álvaro Aalto que he mencionado antes, y dice, en un artículo que Álvaro Aalto preparó, y ya sí que voy acabando, estamos ya en la última diapositiva. Y lo voy dejando así, en un artículo que Álvaro Aalto preparó para una conferencia en la Unión de Arquitectos de Viena el 1 de abril de 1955 y que lleva por título Entre humanismo y materialismo, comenta en un pequeño ejercicio de definición de la tarea del arquitecto que, en todo caso, el arquitecto tiene una misión obvia, arquitecto y arquitecta, humanizar la esencia mecánica de los materiales de construcción. Y nosotros podríamos decir de este modo que la misión es humanizar la propia ciudad, el hábitat urbano, cuidar que la técnica y la tecnología, lo mecánico, la máquina misma, con todo su rigor científico, no eclipse, no oculte hasta su extinción el aliento de lo material. Podemos decir también que para acercarnos a la sociedad, para ser tenidos en cuenta por la ciudadanía, deberíamos ser capaces de hacerles ver, y esta expresión es literal, poder contagiar, infundir el conocimiento que da el saber ver, como decía Pessoa, de dejar atrás el complejo por la estética, por la belleza, por lo bonito, y comunicarles que lo bueno y barato debe ser también saludable. Así, en esta suerte de concatenación de silogismos, en un mundo enfermo en su esencia, otra de las terapias fundamentales para su sanación es el desarrollo de la arquitectura, la cuidada, la que cuida el detalle y sobre todo humaniza la construcción, infiriéndole cariño y cuidado. Y entonces veríamos que cuidar la ciudad es cuidar su arquitectura. Cuidar su arquitectura es cuidar la salud y que por lo tanto la salud y la estética son dos caras de la misma moneda. Y para acabar, ahora sí, os leo una cosa que preparándome la charla le escribió a una amiga que se llama María. Digo, aquí estoy preparando las charlas, me visita Kurosawa, Bergman, Fellini, Jarmus, Cassavetes, me visita Pessoa y de nuevo me dice que lo deje hablar a él, que lo hará mejor. Y hablaré de la vida y de su misterio y de cómo le damos la espalda. ¿Cómo hacemos por no ver la maravilla en cada rincón, incluso en la bolsa de plástico que revoloteaba en American Beauty? Que el paraíso está aquí en la tierra y que es el ruido mental el que lo convierte en otra cosa. No sé si infierno, pero algo peor, más grave, más duro, más terrible, en situaciones extremas. La vida es bella, María. ¡María, la llave! Y existir no tiene sentido más que celebrarlo y ser testigo sensible de esa belleza, en cualquier rincón, en cualquier momento. Lo que no se ve es el aire que respiramos y nos da la vida. No he pretendido ser populista para nada, pero bueno, de algún modo estas inquietudes están ahí. Creo que además no son mías, no deberían ser mías y bueno, ahí lo dejo. Yo creo que cambiar la sociedad se puede, pero también tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y cambiar radicalmente. Voy a citar, tengo que decir una cosa, no lo he dicho antes en agradecimiento, agradezco mucho a mi compañero David Jiménez Mavillar, que es todo un técnico, un arquitecto como la copa de un pino, porque siempre me ha estado apoyando en todos estos años, y voy a decir una cosa sin decir nombres, pero creo que él sabe a qué me refiero. Hay una generación más joven que la mía, que aparentemente estaba perdida en esto de la arquitectura, si ya lo tenemos difícil los del 73, Juanma que es un poquito mayor, una generación que parece que ya no tiene mucho por dónde tirar, pero no solo se están reinventando, sino que están dando la diana. Pero de lo que quiero hablar de esa generación es de la integridad, la honestidad, que a mí es como lo del uso del ordenador. Yo cuando me puse a manejar ya los planos por ordenador, estaba saliendo de la carrera y ya soy un yayo tecnológico, quiera o no quiera, no me he podido poner al día. Pero es una generación que, no digo moralmente, sino vitalmente, es la palabra que me sale, tiene una honestidad que yo admiro, que ojalá pudiera abandonar parte de todo este sacrificio y esfuerzo, incluso de los proyectos por los que he hecho, para poder andar esos caminos. Creo que hay preguntas. ¿Hay preguntas? Creo que sí. Sí. Bueno, todavía tenéis fuerza. No, pero vienen del chat. Bueno,
Mira, aquí tenemos a un conocido, Edu Fernández de Alba. ¿Cómo eres capaz? Pues ¿Cómo bueno, eres capaz de mezclar tantas cosas, tantos conceptos, tantas citas, tantas referencias en tus proyectos? pues equivocándome seguro, porque, quiero decir, no lo puedo evitar, pero no sé, sí, quizás sí que estoy viendo, mira, con mi edad, Pepe Ginás ya tenía muchísimos proyectos hechos. Nosotros somos una generación, prácticamente los que he enseñado son los que tengo que decirlo así. Tengo algunos más, los nonatos, algunos que están en marcha ahora, que estoy súper ilusionado, pero yo tenía un amigo que decía que Alfredo Landa era un gran actor porque había hecho muchas películas. No es el caso de Pep Ginás, por supuesto que no. O de Víctor Erice. O Víctor Erice, que tiene ninguna, ¿no? O sea, 3, 4... pero claro, es que es una actitud, un talante, ¿no? Y yo en mi caso creo que ando equivocándome. Ando equivocándome y aprendiendo también en cada proyecto. Y de nuevo, ¿no? Ah, vale, un comentario. Sí, eso merece la pena, porque la verdad es que nos ha llamado mucho la atención. Que un promotor vaya a la conferencia de un arquitecto me parece de los más poéticos. Eso dice más de ellos que de mí. No, creo que en eso refleja un grado de satisfacción. Y creo que eso es bueno para el trabajo de un arquitecto. Es que ha habido incluso amistad, podemos decir. Bueno, no sé si a alguien en la sala le apetece hacer algún comentario a la intervención de Darío. Nada, parece que nadie quiere comentarte nada. Creo que todos se han quedado. En la cerveza. Bueno, pues nada, pues Darío, muchísimas gracias por tu charla. Como dije al principio, vehemente y realmente apasionada, ¿no? Yo creo que has mezclado muchos conceptos. Morandi es más que un pintor, creo yo. Ahí estoy contigo. Y nada, que muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de unas cuantas semanas y tendremos aquí a Juan Suárez y a Antonio Herrero para hablar de su obra. Muchas gracias a todos. Me ha gustado que metas a Morandi al final, tío.